¿Sabías que muchos de los llamados cristianos están camino al infierno? Esta es una afirmación que puede sonar dura, exagerada o incluso ofensiva, pero que está basada en la enseñanza bíblica y en la realidad que observamos a nuestro alrededor. Nuestra tesis es que hay muchos que se llaman a sí mismos cristianos, pero que no lo son realmente, porque no han nacido de nuevo, no han creído de verdad en el Evangelio, no han obedecido a Cristo, no han perseverado en la fe y no han dado frutos de arrepentimiento y santidad. Estas personas están en grave peligro de ser condenadas al infierno, el lugar de tormento eterno que Dios ha preparado para los que rechazan su gracia. Por eso, es necesario que examinemos nuestra propia condición espiritual, que nos aseguremos de nuestra salvación y que advirtamos a otros del juicio venidero. Para demostrar nuestra tesis, vamos a considerar 4 aspectos que caracterizan a los verdaderos cristianos y que faltan en los falsos. Estos son el nuevo nacimiento, la fe genuina, la obediencia a Cristo y la perseverancia hasta el fin. El nuevo nacimiento. Jesús dijo que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3. Esto significa que Dios nos da una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, por medio de su Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios, que nos hace pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del pecado a la justicia. El nuevo nacimiento se manifiesta en un cambio radical de nuestra mente, nuestros afectos, nuestros deseos y nuestras acciones. El apóstol Pablo lo describe así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Sin embargo, hay muchos que se dicen cristianos, pero que no han experimentado este cambio. Siguen viviendo según la carne, según el mundo, según el diablo. No aman a Dios, ni a su palabra, ni a su pueblo. No tienen el testimonio del Espíritu que les asegura que son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. Estas personas no han nacido de nuevo, y por lo tanto no pueden ver ni entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. La fe genuina. La Biblia enseña que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Esto significa que debemos confiar plenamente en la persona y la obra de Jesús, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador, el único camino al Padre. Juan capítulo 14, versículo 6. Debemos creer que Él murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Debemos recibirlo como nuestro tesoro, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra vida. Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 11. Esta fe genuina se evidencia en el amor a Dios y al prójimo, en el arrepentimiento de nuestros pecados, en la humildad, en la gratitud y en la obediencia. Santiago capítulo 2, versículos 14 a 26. Sin embargo, hay muchos que se llaman cristianos, pero que no tienen esta fe. Tienen una fe meramente intelectual, histórica o cultural, pero no una fe personal, viva y salvadora. No han recibido a Jesús en su corazón, ni se han entregado a Él como Señor. No le aman, ni le siguen, ni le sirven. Estas personas tienen una fe falsa, y por lo tanto no tienen la salvación. Juan capítulo 1, versículo 12. La obediencia a Cristo. Jesús dijo que si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Esto significa que debemos someternos a su autoridad, a su voluntad, a su palabra y hacer lo que Él nos dice. Debemos imitar su ejemplo, seguir sus enseñanzas y cumplir su misión. Debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Lucas capítulo 9, versículo 23. La obediencia a Cristo es la prueba de nuestro amor, de nuestra fe y de nuestra comunión con Él. 1 Juan capítulo 2, versículos 3 a 6. Sin embargo, hay muchos que se dicen cristianos, pero que no obedecen a Cristo. Viven según sus propios criterios, sus propios intereses, sus propias pasiones. No se someten a la palabra de Dios,
ni a la voluntad de Dios, ni a la gloria de Dios. No hacen su voluntad, sino la suya. Estas personas no aman a Cristo, y por lo tanto, no son sus discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 46. La perseverancia hasta el fin. La Biblia enseña que los verdaderos cristianos no solo comienzan bien, sino que terminan bien. No solo inician la carrera, sino que la completan. No solo entran por la puerta estrecha, sino que siguen por el camino angosto. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. No solo reciben la semilla de la palabra, sino que la retienen y dan fruto. Lucas capítulo 8, versículo 15. No solo profesan su fe, sino que la mantienen firme hasta el fin. Hebreos capítulo 3, versículo 14. La perseverancia hasta el fin es la evidencia de que nuestra fe es verdadera, de que nuestra salvación es segura y de que Dios nos guarda por su poder. Primera Pedro capítulo 1, versículo 5. Sin embargo, hay muchos que se llaman cristianos, pero que no perseveran hasta el fin. Se apartan de la verdad, se endurecen por el pecado, se dejan llevar por el error, se enfrían en el amor, se conforman al mundo o se apartan de la iglesia. Estas personas no tienen una fe verdadera y por lo tanto no tienen una salvación segura. Hebreos capítulo 6, versículos 4 a 6. Hemos visto entonces que muchos de los llamados cristianos están camino al infierno porque no tienen las características de los verdaderos cristianos: el nuevo nacimiento, la fe genuina, la obediencia a Cristo y la perseverancia hasta el fin. Esta es una realidad trágica y alarmante que nos debe llevar a examinar nuestra propia condición espiritual y a asegurarnos de que estamos en la fe. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. También nos debe motivar a compartir el Evangelio con aquellos que se engañan a sí mismos, pensando que son cristianos, pero que no lo son. Debemos advertirles del peligro que corren y mostrarles el camino de la salvación que hay en Jesucristo. No queremos que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y crean. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Que Dios nos ayude a ser fieles testigos de su gracia y a estar preparados para el día de su venida. Amén. Amigo, no olvide suscribirte en mi canal y darle like a todos los videos, y recuerda activar la campanita e invitar nuevos amigos. Que Dios te bendiga en esta tarde.